presidente de la Corte Suprema. Último minuto. A esta hora, el presidente de la República promulga el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Lo escuchamos. La primera obligación de los padres es cuidar, formar y educar a sus hijos. Y en Chile, el 46% de las mujeres no vive con el padre de sus hijos. Pero lo que es más grave, 2 de cada 3 de esas mujeres no recibe ninguna pensión de alimentos de esos padres. Esta situación no solamente es injusta, es inaceptable. Y por eso hoy día vamos a dar un importante paso adelante para hacer justicia a esos niños, adolescentes y a esas madres. Recuerdo que 2 meses después de asumir nuestro gobierno, en mayo del año 2018, le propusimos al país, en esta misma Casa de la Moneda, nuestra Agenda Mujer, que incorporaba profundas reformas, acciones e iniciativas legales y de otra naturaleza, con el propósito de avanzar con verdadera voluntad y con un sentido de urgencia hacia un Chile con plena y total igualdad de derechos, deberes, dignidad y oportunidades entre hombres y mujeres, hacia un Chile con tolerancia cero contra todo tipo de violencia, abuso o discriminación contra las mujeres, y hacia un Chile con corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la maravillosa tarea de la crianza y formación de los hijos comunes. Y por supuesto, un Chile que compatibilice mejor la maternidad con el mundo de la familia y con el mundo del trabajo. Cerca del 80% de esta agenda está plenamente cumplida. Y quiero apreciar y reconocer el gran trabajo que ha hecho la ministra de la Mujer, la ministra de Desarrollo Social, el ministro del Trabajo, el ministro de Justicia, el ministro de Interior, el ministro Seguigós, porque ha sido una tarea de todo el gobierno. Pero todavía nos falta mucho camino por recorrer, porque todavía quedan discriminaciones arbitrarias, algunas de carácter legal, que las vamos a enfrentar, y otras de carácter cultural, que también debemos enfrentar. Por ejemplo, necesitamos que el Congreso apruebe la ley que crea el derecho universal a la sala cuna, y también la ley que establece la plena igualdad entre hombres y mujeres en la administración de la sociedad conyugal, que creo son las últimas discriminaciones legales que quedan en nuestro sistema jurídico. Hace un mes, cuando promulgamos la ley de monitoreo telemático, que era parte de nuestra Agenda Mujer, también dimos un importante paso para proteger mejor a las mujeres, que son víctimas de la violencia, porque esa ley dificulta o impide que el condenado o imputado por violencia intrafamiliar se acerque a su pareja o a su ex mujer. Hoy vamos a dar otro gran paso adelante en esa Agenda Mujer que presentamos al país, creando el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, el que va a ser electrónico, de fácil acceso para los que correspondan, y va a estar a cargo del registro civil y de identificación. Por supuesto que queremos agradecer el valioso aporte que ha hecho el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el mundo académico y especialmente la ministra de la Mujer y el ministro de Justicia, a poder hoy día ver cómo la luz llega para la ley que crea esta importante protección. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Muy simple, muy claro. Ayudar a esas madres, hijos y adolescentes, obligando a los padres a cumplir con sus deberes con sus hijos y terminando con la impunidad en el no pago de las pensiones de alimentos. Esta ley, y que me escuchen muy bien los deudores de pensiones de alimentos, le va a hacer la vida muy difícil a los padres que quieran seguir evadiendo sus obligaciones con sus propios hijos. ¿Quiénes van a estar inscritos en este registro de deudores? Los padres que no paguen la pensión de alimento por 3 meses seguidos o por 5 meses no consecutivos. ¿Y qué restricciones va a establecer
este registro para esos deudores que no pagan sus pensiones. Van a ser muchas, duras y efectivas. En primer lugar, los deudores que soliciten créditos bancarios o devolución de impuestos, se les va a retener una parte de esos ingresos para pagar la pensión de alimentos. Segundo, los deudores que intenten vender un inmueble o un vehículo solo podrán hacerlo si se acredita el pago de la pensión de alimentos. Los deudores, cuando me refiero a deudores que están en el registro de deudores de pensión de alimentos, que sean contratados o ascendidos por el Estado, el Poder Judicial o el Congreso, los gerentes generales, directores de sociedades anónimas, las personas con contratos de honorarios y los pensionados, se les retendrá parte de sus ingresos para pagar la pensión de alimentos. Los parlamentarios, los consejeros regionales, alcaldes, concejales o cualquier autoridad que pretenda ser electa popularmente, deberá autorizar en forma previa a la asunción de su cargo, si es deudor de alimentos, la retención de parte de sus ingresos para pagar la pensión de alimentos. Los deudores no podrán recibir determinados beneficios o bonos del Estado, ni obtener licencia de conducir, ni pasaportes, a menos que acrediten ante el tribunal la necesidad total de esos documentos. Los deudores que sean despedidos tendrán que destinar parte de su indemnización al pago de la pensión de alimentos. La ley establece además la facultad de poder oficiar a distintas instituciones para conocer la capacidad económica del deudor y no siga ocultando sus bienes o sus ingresos. Y además, una acción para poder revocar actos o contratos que estén destinados a reducir el patrimonio y medidas cautelares de retención de fondos que puedan estar en cuentas de inversión o cuentas de ahorro. Además, esta ley modifica el Código Civil e incorpora la pensión de alimentos como crédito de primera clase, es decir, como un crédito que tiene preferencia en el pago, porque estamos hablando de pensiones de alimentos. Lo dijo recién Lorena, no puede ser que una deuda con una casa comercial sea más importante que la deuda que un padre tiene con sus propios hijos. Sin duda, son medidas muy duras, pero son justas y necesarias para lograr que las pensiones de alimentos se paguen oportunamente, para terminar con el calvario de las madres buscando y esforzándose por obtener su pensión, para hacer justicia a esos cientos de miles de niños y niñas que no reciben lo que deben recibir de sus padres, y también para hacer justicia a esas madres que por tanto tiempo, largos años, han debido enfrentar solas la mantención de sus hijos y sus hijas. Estamos convencidos que esta ley va a contribuir a fortalecer una cultura de responsabilidad parental y también a hacer desaparecer la incultura del incumplimiento frente a los hijos. Y lo más importante, hacer justicia. Justicia a esos niños, justicia a esas madres. Y estoy seguro que esta ley va a contribuir a un Chile mejor. Muchas gracias y esperamos que esta ley haga justicia a tantas madres y a tantos hijos. Muchas gracias, presidente, por sus palabras. Lo invitamos a permanecer en el mismo lugar para realizar la firma de la promulgación de la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Invitamos también al ministro de Justicia, a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, al ministro del Interior y Seguridad Pública, a la ministra de Desarrollo Social y Familia, al ministro del Trabajo. También invitamos a la primera dama que nos acompañe. Bueno, ahí está entonces la firma para la promulgación de este registro de deudores, de Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, una reclamación que quedó más en evidencia que nunca, digamos, a propósito de los retiros del 10%, cuando se gestionaron la posibilidad de que efectivamente a través de los retiros se pudiesen poner al día. Y quedó en evidencia una realidad nacional que era como un secreto a voces, pero ahora va a ser bastante duro respecto de aquellos que o no paguen 3 meses seguidos o 5 meses de forma intermitente, y eso va a hacer que
van a tener antecedentes a la hora de un crédito, la compraventa de alguna propiedad o algún vehículo, para sacar documentos, pasaporte, carnet de conducir, etcétera. Para todo eso va a saltar el fusible. Exactamente. Entre otras cosas. Una serie de consecuencias que van a tener las personas que entren dentro de este registro de deudores de pensiones de alimentos. Uno de ellos, por ejemplo, tú lo mencionabas, José, al solicitar un crédito bancario por una suma igual o superior a 50 UF, la entidad financiera va a retener parte de los fondos para pagar la deuda. También, durante el proceso de devolución de impuestos, la tesorería podrá retener parte del dinero que se adeude. Si el deudor vende su inmueble o su vehículo, el conservador de bienes raíces o el registro civil, respectivamente, podrán inscribir el traspaso solo en la medida que se les acredite que con las ganancias se van a pagar estos alimentos que se adeudan. No se van a otorgar licencias de conducir ni pasaportes a menos que se acredite frente al tribunal la necesidad de tales documentos. Se podrán retener las remuneraciones de gerentes generales o directores de sociedades anónimas abiertas con transacción bursátil cuando tengan deudas alimenticias. Se establece la inhabilidad para recibir determinados beneficios económicos o bonos por parte de órganos de la administración del Estado. En fin, hay una serie de consecuencias entonces que son parte de esta ley que es promulgada a esta hora por el presidente Sebastián Piñera en compañía de algunos de sus ministros. Fue un proyecto que fue aprobado, obviamente, en el Congreso, fue despachado el pasado 5 de octubre, después de pasar por ambas cámaras, y es entonces el paso final ya para que entre en vigencia, una vez que sabemos es publicado en el Diario Oficial. Son parte también de